y me dicen cuando ya las vean, por favor. Ya se logra ver. Gracias. Bueno, veamos, nos quedamos por aquí. Creo que estas diapositivas todavía no las he subido para que las revisen cuando las vaya a subir. Vamos a ver todo lo referente a cuestiones de población, que bueno, en realidad entran en geografía social. Sin embargo, pues quiero eh, abarca una sola unidad al respecto, porque realmente es algo bastante amplio. Ok, nos quedamos aquí. Aquí tenemos este aspecto de la geografía de población, que también hace alusión a un término que es el de dinámica de la población. ¿Qué es la dinámica de la población? ¿Alguien tiene una idea de esto? No sé si se acuerdan algo al respecto. De dinámica de la población, ¿a qué le suena el término? ¿No? Ok, vamos a ver. Todo lo dinámico que hacen las personas. Sí tiene que ver con eso, tiene que ver con la palabra dinámica. ¿Qué es lo que entienden por dinámica por sí solo? ¿Qué es una dinámica o qué es el dinamismo? ¿Qué sería? ¿Con qué otro sinónimo le encuentran a la palabra dinamismo? De hecho, en esa palabra está la clave, justamente. Todo lo que tiene movimiento. Muy bien, sí, exacto. Dinámica de población, entonces, tiene que ver con el movimiento que tiene la población. Es decir, quiere decir que la población no es estática, las poblaciones están en constante movimiento, están en constante cambio, están en una constante interacción entre sí y por lo tanto las sociedades son cambiantes en un momento definido y en un lugar específico. Es decir, no es lo mismo el México que tenemos hoy. Repito, no es lo mismo el México que tenemos hoy en día, en el año 2021, a como era, por ejemplo, el México de hace un año en la pandemia. Y solamente estamos hablando de un año de cambio. Entonces, imagínense, eso es dinámica de población, que la población no es estática, la población que hoy en día tenemos no va a ser la misma por siempre. Entonces, eso es dinámica de población, muy importante que lo anoten en su cuaderno si es que están tomando apunte, porque es uno de los conceptos claves dentro de esta parte de los conocimientos. Gracias por responder. Bueno, vamos con lo siguiente. Déjenme pongo en modo presentación. Ok, bueno. Entonces, lo que les decía, ¿no? El aspecto de esta geografía de población, que es una rama, una división de la geografía humana, que bueno, la geografía humana estudia todo lo relacionado con el ser humano. En este caso, la geografía de población estudia patrones o estructuras espaciales de los fenómenos demográficos de población humana y los procesos de variación a través del tiempo, que justamente es, esto que les acabo de poner aquí en esta diapositiva vendría siendo como la síntesis de lo que significa el término de dinámica de población. Es decir, lo que estudia son los fenómenos demográficos. ¿Qué es demografía? Pues demografía es la población, el crecimiento de la población humana. Bueno, en realidad también aplica en todo tipo de especies, no nada más del ser humano, pero en general aquí lo vamos a ocupar para población animal, animal en el aspecto de Homo sapiens y no en el aspecto de otros ejemplares de otras especies. Entonces, el fenómeno demográfico estudia todo esto de cómo va aumentando la población humana.
Y también los procesos de variación a través del tiempo. Por ejemplo, estudia o trata de explicar el por qué la Ciudad de México tiene un montón de gente, mientras que el norte del país prácticamente se encuentra abandonado. Entonces, este tipo de cosas es lo que estudia la geografía de la población. Y es un término que se asemeja directamente con el término de dinámica de la población. Ya saben, si van teniendo alguna duda, me van diciendo y lo vamos resolviendo. Ahora, ¿cómo va a estudiar este tipo de aspectos? Bueno, pues antes que nada es importante entender que trabaja la distribución de la población mundial. Eso es lo fundamental, ¿no? Dentro de la geografía. Es decir, cuántos habitantes viven en el mundo y qué es lo que tenemos que hacer para resolver las necesidades de la gente. Es decir, no se trata únicamente como un juego de, ¿cómo se llama este juego? No es una trivia de que cuántos habitantes viven en todo el mundo, ¿no? O qué porcentaje de la población es de color, o qué porcentaje de la población es de piel blanca. O sea, no se trata de eso, no son datos nada más de darlos porque sí, sino de que es importante entender la distribución de la población mundial porque con base en esto se van a resolver otro tipo de conflictos. Ajá. Es decir, atender sus necesidades económicas, atender sus necesidades de alimento, atender los problemas de desastres naturales que, por ejemplo, pueden tener, cosas por el estilo. Por eso es importante estudiar la distribución de la población. ¿Qué otra cosa? En las estadísticas de población, es decir, supongo que sí los han visto, son unas barras, las llamadas gráficas de barras, donde te dicen la cantidad de habitantes que hay en determinado lugar, por ejemplo. Y, también tenemos las pirámides de población, que ahorita las vamos a ver, pues, a lo mejor ya hasta las conocen, eh, que son estas gráficas en forma de pirámide, bueno, supuestamente en forma de pirámide, que son barras de forma horizontal. También tenemos las teorías de transición demográfica, de control de la población, que son aspectos de superpoblación. Se derivan de un aspecto científico, de un científico, bueno, un economista del siglo XIX o siglo XX, no recuerdo ahorita bien, que se llama o se apellidaba Malthus. Y a partir de la teoría de Malthus se crea también la neomalthusianos, que es una teoría, son teorías de carácter económico para entender las necesidades de la gente. No obstante, pues aquí no lo vamos a ver a fondo porque pues todas ustedes están preparando examen de Comipems, entonces no es tan necesario que profundicemos al respecto. Solamente les voy a dar conceptos básicos. Eh, bueno, pero en general, esa es la función de la geografía de la población. Entender cómo se encuentra la población, cómo se encuentra esta dinámica de población para resolver las necesidades que estos van a tener. Si en algún momento se hacen bolas con lo que les digo, me dicen para volverlo a explicar o explicarlo de una forma más sencilla, por favor. ¿Qué otra cosa? Veamos, vamos a cambiar de diapositiva. Ok. Otra cosa. Bueno, ya entrando en datos duros para su examen, el porcentaje de la población, ¿no? ¿Qué porcentaje vive en cada continente? Vamos a tener que el 60% de la población del mundo vive en Asia, que son básicamente 4.400 millones de habitantes. En segundo lugar tenemos a África, que es el segundo continente más poblado del mundo. Ojo aquí, de hecho, África es el país, digo, es el continente que mayor población tendrá en muy poco tiempo. Es decir, se pronostica que África, por la forma en la que se desarrolla la población en esta región, va a desplazar a Asia como el continente con más habitantes. Posteriormente tenemos que en Europa vive un 10% de la población, que son básicamente 738 millones de habitantes.
En cuarto lugar tenemos a Latinoamérica, que es donde nosotros nos encontramos, lo que es América a partir de México hacia el resto del continente, hacia el sur me refiero, que son 634 millones. Y luego tenemos el resto de la población, que se encuentra un 5% en América del Norte, es decir, Estados Unidos y Canadá, que son 358 millones, y Oceanía, que tiene 39 millones. De hecho, Oceanía es un continente súper pequeño y con una población bastante pequeña. También por eso, ahora que fue la pandemia, fue más fácil controlar a la población en este territorio tan amplio, entre comillas amplio, y con tan poquita población. Eh, bueno, estos son los porcentajes para que los revisen más o menos. Eh, Realmente, si se fijan, Latinoamérica no tiene tanta población si lo comparamos con el resto de los otros continentes. Europa ni se diga, de hecho Europa es un continente que la mayoría de los habitantes son adultos mayores. De hecho, también por eso les pegó tan feo la pandemia de COVID, porque la mayor parte de la población es adulta mayor y por lo tanto mueren porque sus defensas ya están bajas y pues bueno, con una enfermedad respiratoria como lo es el COVID-19, realmente les perjudicó bastante. Un dato muy particular en el caso de África, que así como lo ven, que alberga el segundo lugar en cuanto a población del mundo, eh, realmente la pandemia de COVID no les ha afectado tanto. Ellos ya están acostumbrados a seguir protocolos, ya están acostumbrados a periodos de cuarentenas, porque de hecho África vive muchas pandemias. Entonces, puede decirse que hasta cierto punto ya saben los médicos de allá cómo lidiar con este tipo de situaciones. Lo que sí, Asia es un caso muy particular. No sé si han escuchado del caso de Japón o de China, donde básicamente sus casas son cajas de huevo. Son cajas de huevo de 3 por 3 metros cuadrados, baño compartido, están amontonados básicamente. Por algo también en Asia se esparció rápidamente el COVID-19, porque la gente vive muy junta, ¿no? Muy obligados a convivir el día a día. En este sentido, también es importante entender que Asia, pues imagínense, alberga el 60% de la población. Eh, Hay un montón de población que allá vive y por lo tanto interactúan entre sí. Y aparte de Asia, vienen productos, simplemente los celulares Xiaomi, vienen de allá. Hay un montón de marcas chinas en todos lados y pues obviamente con esto también llegó la enfermedad, ¿no? En el caso de los tiempos actuales. Bueno, ahora yo les quiero preguntar a ustedes con los conocimientos previos que tienen, ya sea que lo digan por el micrófono o por el chat. Si ahorita fuera su examen y les preguntan cuáles son los 5 países más poblados del mundo, ¿qué responderían? ¿Cuáles creen que son esos 5 países más poblados del mundo? Piénsenle poquito y me dicen por chat o por el micrófono, como gusten. Estados Unidos, China, Rusia, creo, y Ujú. ¿Te falta uno? ¿Cuál otro crees que sea? Brasil. ¿Brasil? Ok, ok, más o menos latinaste algunos, bien. Eh, los demás, piénsenle poquito. ¿Cuáles serían esos 5? ¿Cuáles creen que serían sus 5 países más poblados? ¿A Japón? Y también India. Ok, me dijeron Japón,
También me comentaron ahorita de India, muy bien. Son países poblados, sí, pero ahorita vamos a ver cómo entran clasificados. Vamos a revisar entonces estas cifras. Las cifras oficiales según los diferentes índices para medir a la población. Permítanme. Ok. Esta es la gráfica, o mejor dicho, las estadísticas oficiales de los 10 países más habitados del mundo. Yo nada más les había preguntado 5, aquí tienen los 10. En primer lugar, pues sí, China. China es el país sobrepoblado por excelencia. En segundo lugar tenemos a la India, ya lo habían mencionado también, en un principio no lo habían mencionado. En tercer lugar, sí, justamente tenemos a Estados Unidos. Aquí es donde ya varía un poco más, ¿no? Tenemos a Indonesia en el siguiente lugar. Indonesia. Eh, Pakistán que se encuentra en Oriente Medio, se encuentra entre Asia y África. Pakistán igual, bueno, Pakistán que es en el Oriente Medio. Brasil, también me mencionaron Brasil, justamente aquí tenemos a Brasil. Tenemos a Nigeria y tenemos a Bangladesh. Estos son los principales países. Fíjense lo que yo les dije, 60% de la población del mundo vive en el continente asiático. ¿Cuántos países asiáticos tenemos aquí? Tenemos a China, 1, India, 2, Indonesia, 3, Pakistán, entre comillas, 4, y Bangladesh, 5. Fíjense, la mitad de los países más sobrepoblados del mundo se encuentran en Asia, tal como lo manejaba la cifra anterior. Muy importante algo, aquí no aparece Japón. ¿Por qué? Porque sí es un país sobrepoblado, pero es un territorio muy pequeño. A pesar de que tiene muchísimos habitantes, no tiene un territorio tan amplio como para albergar a tanta población. Es algo así como la Ciudad de México. La Ciudad de México está extremadamente sobrepoblada, pero por lo mismo de que es un territorio muy amplio, digo muy pequeño, no va a albergar tanta población. En determinado momento llegó a su límite. Entonces, para entrar en un país, en los países más sobrepoblados, tiene también que tener mayor extensión territorial. Ojo aquí, por ejemplo, tenemos China, India, Estados Unidos, Brasil, son países con mucha población, pero aparte son muy amplios en cuanto a extensión territorial. China es el segundo país más grande del mundo. India igual es un país muy grande. Estados Unidos no se diga, es el segundo país más grande de América. Entonces son estos factores que intervienen. ¿Cuánto territorio tienen para albergar población? Y qué tipo, bueno, otros aspectos también con estas mismas características. Un país que no figura aquí es Rusia. Rusia está más o menos por el número 15, igual lo habían mencionado. Pero bueno, aquí tienen la lista de los 10 países más poblados del mundo, igual por si lo quieren anotar, para que lo vayan haciendo. Un dato aquí muy importante que no se me debe de pasar. China está implementando algo que se llaman, les recomiendo que lo anoten, ¿cómo se llaman? Legislaciones poblacionales. Repito, legislaciones poblacionales. ¿Qué es esto de legislación poblacional? Significa que está revisando cuánta población tiene y está tomando medidas para que esta población deje de crecer tan rápidamente. Entre otras cosas, en algunas provincias de China, lo que están haciendo es que están prohibiendo a las familias tener más de un hijo. No pueden tener más de un hijo. Otras cosas que también hacen, que es muy controversial de hecho, es que si no tienes cierta cantidad de ingresos económicos, no puedes tener hijos, porque no tienes la posibilidad de darles una vida digna. Otra cosa que también se está implementando es el uso de métodos anticonceptivos, la llamada educación sexual, que por ejemplo en México no se realiza.
En México no tenemos una educación sexual efectiva y por lo tanto la gente no se cuida. Es decir, básicamente lo que China está haciendo es apoyar a su población para fomentar el uso de diferentes métodos anticonceptivos, para que así se reduzca la cantidad de embarazos por año. ¿Qué se está logrando con esto? ¿Realmente ya está rindiendo frutos? A tal grado de que próximamente la India, que es el segundo país de población, se convierte en el primer país. Es decir, China está aquí, su crecimiento poblacional sigue creciendo, pero poco a poco. En cambio, India sigue creciendo desenfrenadamente. Es decir, llegará el momento en el que India va a rebasar la cantidad de habitantes que tiene China. Porque, bueno, en la India no hay esa educación sexual ni otras medidas que China se está tomando. Por algo también hoy en día la India ha tenido un brote tan grande de pandemia, de COVID, porque, bueno, realmente tienen una población muy difícil. Permítanme. Ajá. Bueno, como les decía, la India tiene una población muy difícil de atender. Son gente que muchas veces no siguen protocolos, no tienen la higiene necesaria. Realmente el Estado, al gobierno, no los puede controlar como se debe. Y ahí si aumentamos que son millones y millones de población, pues hacen más difícil estas situaciones. Pero bueno, esto respecto a los 10 países más poblados del mundo. Si les va surgiendo alguna duda o algún comentario que quieran decir para complementar, pues me lo dicen, son bienvenidos todo tipo de participaciones. Bueno, vamos con lo siguiente. Eh, Vamos a ver. eh, mm, ok. Ahora, esta es una gráfica piramidal, como las que les mencioné hace rato, que tiene que ver con la densidad de población. Ojo aquí, una cosa son los países más sobrepoblados, es decir, cantidad de población total, a otra cosa que es la densidad de población. ¿Cómo se mide la densidad de población? Bueno, para sacar la densidad de población, tenemos que saber cuántos habitantes existen por kilómetro cuadrado. Repito, en este sentido, se trata de saber cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado en un lugar particular o en una ciudad determinada. Esa es, así se calcula la densidad de población. Y justamente aquí puse una gráfica del año 2005. Tampoco pongo datos tan actualizados porque en el examen de Comipems los datos no están tan actualizados en la mayoría de los casos. Y bueno, tenemos aquí a las 10 ciudades más sobrepobladas del mundo. En primer lugar, tenemos a París, justamente ubicada en Francia. Así como ven Europa, que es un país, que es un continente despoblado, con poca población, París es un gran centro que llama la atención de mucha gente. En París ahí están los mejores diseñadores de modas, en París hay un gran interés por el atractivo turístico, hay un sinfín de atractivos que hacen de Francia un principal lugar, principalmente turístico, pero también es sede de aspectos intelectuales. Cada año, bueno, cuando no había pandemia, se hacían eventos presenciales de diseñadores de modas, se hacían eventos de aspecto intelectual. O sea, París es una gran, una gran, ¿cómo se llama? Oh, se me fue el término, pero es una super ciudad, básicamente. Y justamente aquí tenemos, indica París, Francia, nos indica que en el aspecto de habitantes por kilómetro cuadrado, rebasan los 20,000 habitantes. Algo de locos, de hecho. Eh, En segundo lugar, tenemos otra ciudad muy poblada que es Seúl, que se encuentra en Corea. Cuando vean Corea por sí sola, es Corea del Sur. Ya si ven, si en su examen viene Corea, así Corea por sí sola, es Corea del Sur. Ajá.
Si ven Corea del Norte, pues ya saben que es Corea del Norte, pero si únicamente su examen dice Corea, es Corea del Sur. En tercer lugar tenemos a Londres, ubicado en Reino Unido, que hace poco tiempo fueron los Juegos Olímpicos en esta ciudad. Ojo aquí tenemos un caso muy especial. El Distrito Federal, lo que alguna vez fue la Ciudad de México. Mejor dicho, lo que hoy en día es Ciudad de México. Que de hecho por kilómetro cuadrado tenemos nada más ni nada menos que más o menos unos 7,000 habitantes. Eh, Algo muy de locos porque realmente la Ciudad de México es muy pequeña en cuanto a extensión territorial. Es lo que les decía, ¿no? La Ciudad de México en extensión territorial es mínima, su tamaño es mínimo, es miniatura. De hecho, si ven un mapa, se darán cuenta de que es súper pequeña el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, pero el problema es que en ese pequeño territorio viven millones de habitantes. Ese es el problema en Ciudad de México. Simplemente, bueno, ustedes supongo que todavía no están tan acostumbrados a viajar en metro y demás, porque no tienen que ir a una escuela tan lejos, bueno, ahorita menos en la pandemia, pero ya que entren a prepa o CCH, esperemos se queden en sus primeras opciones, nos vamos a encontrar con que va a haber, van a encontrarse todos los días viajando en el metro, viajando en microbuses, viajando en un sinfín de transporte público, apretados, todos apretados, porque el transporte es insuficiente y aparte somos millones de habitantes, simplemente en Ciudad de México. Para que se den una idea, en la Ciudad de México viven más habitantes que las que viven en todo el país de Honduras. Honduras es un país amplio, bueno, entre comillas amplio, pero la Ciudad de México tiene más habitantes que todo ese país completo. Entonces, realmente la sobrepoblación es muy grande. Los habitantes por kilómetro cuadrado rebasan por mucho las posibilidades de un territorio tan pequeño. Entonces, ojo aquí. Entonces, la Ciudad de México es la cuarta ciudad más sobrepoblada del mundo. Ajá. Bueno, de ahí ya nos seguimos con otros países, con otras ciudades. Obviamente no podía faltar Tokio. Tokio es una ciudad sobrepoblada. Bruselas, Copenhague, que se encuentra en Dinamarca, y así sucesivamente. Ahí por si quieren tomar una foto, si quieren tomar apunte, pues aquí tienen las diapositivas. Bueno, igual ya saben, después les paso las diapositivas. ¿Qué otra cosa? Oh, ok, esta gráfica, que es lo mismo, ¿no? El caso de la sobrepoblación, pero ya vista en una gráfica piramidal. Tenemos justamente a China, tenemos a India, que bueno, luego tenemos Estados Unidos que está muy por debajo de la población de los primeros dos países. De hecho, a partir de aquí la competencia ya está más pareja, me atrevería a decir que está más pareja, porque si se fijan, hay una diferencia abismal entre Estados Unidos y el resto de los países. Si se fijan, son países extremadamente sobrepoblados. Aquí tenemos justamente a Rusia. De hecho, México tiene menos sobrepoblación que Rusia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En esta gráfica, bueno, sí, en esa gráfica, México ocupa el 10º puesto de países sobrepoblados, pero es porque aquí no están contemplando los otros países que les mencioné anteriormente. Déjenlo regreso. Lo que pasa es que dependiendo de cuándo se haga la gráfica, Indonesia hasta hace poco era considerado una colonia, no era un país independiente. Lo mismo con Bangladesh. Bangladesh tiene poco que se convirtió en una, en una nación. Ajá. Entonces, por eso ahorita tenemos diferente variación en las gráficas. Ojo aquí. En esta gráfica tenemos unos países muy interesantes. Nigeria es el único país africano que se encuentra de momento en los países más sobrepoblados. Aquí tenemos también, ya más abajo en esta gráfica, a Egipto, que es el que estoy señalando, y tenemos también a Etiopía. Son países sobrepoblados, pero no tanto.
¿Qué es lo que va a pasar? En África, como ya les dije, es el continente que va a tener mayor cantidad de habitantes en un lapso de tiempo bastante corto. Eh, Se pronostica que para el 2030, 2050 más o menos, África sea el continente con más sobrepoblación. Eh, y eso es importante, ¿por qué? Porque el hecho de que en un lapso de tiempo tan corto vaya a reemplazar a esos países de acá, pues realmente es algo preocupante. ¿A qué creen ustedes? Yo aquí les pregunto, ¿por qué creen ustedes que África tiene tanto aumento de población? ¿A qué creen que se debe? Porque tiene oro, ¿no? Algo así. Ok, bueno, sí, África tiene muchos recursos económicos, pero bueno, hay otros factores. ¿Por qué creen eh, que África, su población va a crecer tanto? Creen que es el principal factor de que crezca tanto la población? Es por otro lado, más o menos. Piensen un poquito más. Por la poca educación de métodos anticonceptivos. Muy bien, acabas de mencionar algo fundamental. Tiene que ver directamente con el aspecto de la falta de educación sexual. La falta de que se les enseñe aspectos básicos de cómo ocupar un condón, aspectos básicos como enseñar la importancia de cuidarse, no nada más por no tener hijos, ¿no? Sino también por el aspecto de las enfermedades de transmisión sexual. Simplemente, no sé si sepan, en África surgió el SIDA, bueno, el VIH, que después se convierte en SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. eh, es algo preocupante porque de hecho hay brotes muy fuertes de VIH, brotes muy fuertes de papiloma humano, brotes muy fuertes también me falta una, de sífilis, o sea, son enfermedades de transmisión sexual que, bueno, no se contagian nada más porque no mantengas la sana distancia, ¿no? Entonces es preocupante que en países de África haya estos brotes tan amplios de pandemias de estas características. Entonces, sí, el principal factor por el cual eh, África tiene índices tan altos de fecundidad, que ahorita vamos a ver estos términos, se deben a eso, principalmente a la educación sexual, que por desgracia no se ha implementado en esos países de África. Ok, muy bien, gracias por participar. En el aspecto del que tienen oro, bueno, eso entra más que nada en el aspecto de explotación por parte de las potencias del mundo. Europa y Estados Unidos van a saquear a África, es un caso muy particular. De hecho, lo vamos a ver en historia, en dos clases que viene lo vamos a ver, cuando veamos Guerra Fría y descolonización de África. Muy bien. Si van surgiendo dudas, igual ya saben, me van diciendo y las resolvemos. Muy bien, vamos a continuar. Permítanme. Ok. Ahora, ¿qué es un censo? ¿Alguien se acuerda qué es un censo y cada cuánto tiempo se hacen? Es el conteo de población que hay en un lugar que, si no mal recuerdo, se hace cada 5 años. Ok, muy bien. Varía. Hay censos que se hacen cada 5 años, hay censos que se hacen cada 10. En el caso de México, apenas fue el censo, me parece que el anterior fue en el 2000, creo que fue en el 2010. Sí. Ajá. En México, los censos poblacionales son cada 10 años. Eh, el anterior se hizo en 2010, el último se hizo en el 2020, en plena pandemia, de hecho, se estaba terminando. Eh, y son justamente para saber cuánta población hay. También hay censos económicos. Los censos económicos generalmente se hacen cada 5 años para que vayan tomando nota. Repito, los censos económicos son cada 5 años y los censos de población son cada 10, en el caso de México. Y bueno, aquí justamente
pongo estos datos del último censo, en el caso de México, los censos son realizados por una institución que se llama INEGI. Repito, una institución de México que se llama INEGI. Ajá. De todas formas, aquí en el chat se los pongo. INEGI. El INEGI es la organización encargada de hacer esto. Se los digo y hago tanto énfasis porque luego en el examen preguntan, y realmente son preguntas muy sencillas que les puede dar pues bastantes puntos extras para poder pasar ese examen. Bueno, en el caso de México, tenemos, según el último censo, que somos 126 millones de habitantes, 14,000, bueno, repito, 126 millones, 14,000 24 habitantes. Ajá. Y bueno, en territorio, extensión territorial, México es un país que tiene un poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y bueno, tiene una densidad de población, que era lo que les estaba diciendo hace un momento, de 64 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, eso a nivel nacional. Una cosa es a nivel nacional y otra muy distinta a nivel Ciudad de México. Si se fijan, México tiene esa ventaja. Es un territorio muy amplio que, bueno, lo ideal es que la población se distribuyera en todo este territorio. Sin embargo, no es así. En el caso de México, la mayor parte de la población pues vive en las principales ciudades. ¿Cuáles son esas principales ciudades? Pues la número 1, por excelencia, es la Ciudad de México. La segunda ciudad es, se me fue el nombre, Guadalajara, seguido por Monterrey, y de ahí pues los principales centros urbanos. Pero son las principales ciudades sobrepobladas de México. ¿Qué otra cosa? Permítanme. Bueno, también aquí en esta infografía que rescaté del INEGI, tenemos que Chihuahua es el estado más grande de nuestro territorio y tiene una densidad de población de 15 habitantes por kilómetro cuadrado. De hecho, Chihuahua está muy despoblado, como todos los estados del norte. Y bueno, aquí justamente el caso particular de la Ciudad de México. Fíjense, Ciudad de México tiene la menor extensión territorial, o sea, es el estado más pequeño, sin embargo, es la más densa en cuanto a población. Fíjense, Chihuahua, un megaestado, pero con muy poquita población. Mientras que Ciudad de México, un mini estado, bueno, no es estado, es una entidad federativa, un mini estado con una población enorme. Que bueno, la mayor densidad de población, que es, fíjense, qué contraste, 6,163 habitantes por kilómetro cuadrado. Está de locos esto, para que se den una idea. Realmente es un contraste bastante disparejo, diría yo. ¿Por qué creen que la Ciudad de México está tan sobrepoblada? ¿Qué se les ocurre? Más oportunidades de trabajo. Muy bien, sí, tiene que ver con eso. Muy bien, ya tenemos el primer aspecto, mayor oportunidad de trabajo en territorio de la Ciudad de México. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Las demás personas, ¿qué se les ocurre? Digo, la gente no deja sus casas nada más porque sí. La gente no emigra del campo a las ciudades nada más porque sí, sino porque hay razones de por medio. ¿Por qué creen que la Ciudad de México tiene tantos habitantes? Ya saben, igual pueden dejar su respuesta aquí en el chat y ahorita las revisamos. Ya tenemos el primer aspecto de mejores oportunidades de trabajo. Pónganse ustedes en un ejemplo, háganse a la idea de que viven en el campo.
¿Por qué se les ocurriría? ¿Qué les atraería de la Ciudad de México? ¿Qué les atraería para venir a vivir a la Ciudad de México? Educación. Ajá, muy bien. Educación, trabajo. Las demás personas, anímense, por favor. Quiero escucharles. Es que yo quería decir algo, pero se me olvidó una palabra y no, no puedo decir. Ah, a ver, no trate de buscar un sinónimo. Creo que Madeline quiere decir algo. A ver, espérenme. Por las cosas que históricas que han contado de los pueblos y así, ¿no? Ok. Sí, también tiene que ver el aspecto de la historia. Bueno, en realidad tiene mucho que ver el aspecto de historia, pero si se fijan es como una historia que se les enseña para atraer el turismo, básicamente. Como que visita tal museo porque aquí pasó tal cosa, ¿no? Tiene que ver con eso. Pero a ver, ustedes jóvenes, ¿qué otra cosa les atrae? No me digan que les atraen en los aspectos históricos porque es muy difícil. A mí me cuesta trabajo creérselos ahorita. ¿Qué les atrae? ¿Qué hay en la Ciudad de México que sí les llame mucho la atención? En aspectos de atractivos que les llamen la atención de la Ciudad de México. Aspectos comerciales. Todas las plazas, simplemente, todo el aspecto de las plazas comerciales. Pues sabemos que las plazas, bueno, supongo que se han ido, si no, créanme, ya tendrán la oportunidad de ir. En plazas comerciales te encuentras desde restaurantes, te encuentras bares, te encuentras en lugares tipo antro, te encuentras un sinfín de atractivos, ¿no? O sea, realmente incluso hay gente que nada más viene a la Ciudad de México por el turismo en plazas comerciales. ¿Por qué? Porque si vienes de provincias, si vienes de otras regiones, no siempre te encuentras ese tipo de atractivos. Entonces, fíjense, tenemos aspecto de trabajo, cuestiones de trabajo, tenemos cuestiones de educación, porque muchas veces la educación no es muy llamativa en otros lugares o no hay escuelas. Bueno, con ustedes no se presenta tanto el caso, pero en el caso del examen de ingreso a licenciatura, no sé si alguna tengan hermanos o alguien que haya hecho o vaya a hacer examen de ingreso a licenciatura, compiten no nada más con gente de Ciudad de México. Viene gente de otros estados de la República, incluso de otros países, a querer estudiar acá. ¿Por qué? Porque la Universidad de México, la Universidad Nacional, tiene ese gran atractivo que no tienen otras universidades. En el aspecto de diversión y en el aspecto de turismo, sí, México bueno, la Ciudad de México tiene un sinfín de museos, tiene un sinfín de atractivos históricamente hablando, pero también tiene sus lugares de recreación. Tiene las plazas comerciales, tiene los bares, simplemente la calle de Madero, Centros históricos. los centros históricos también. Imagínense que ustedes son turistas y vienen a Ciudad de México a gastar el dinero. Se van a un museo, hacen su recorrido por 3, 4 museos en el cuadro del centro histórico. Y después de eso, pues se van a comer a un Sanborns, a un restaurante por el centro, y de allí se van a un restaurante bar o se van a un antro. O sea, realmente los atractivos son grandes porque aparte pareciera que la Ciudad de México nunca duerme. No sé si se han percatado de eso. En la Ciudad de México siempre hay movimiento, cosa que no hay en otras zonas. Entonces, esa es la razón por la cual la Ciudad de México tiene tantos atractivos, tanto en trabajo, en educación, pero también en recreación. Muy bien. ¿Tiendas de anime? Sí, pues sí, también. Fíjense, me acuerdo que yo una vez fui a... ¿Dónde era? A Iguala, sí, era Iguala, ahí en Guerrero. Es una ciudad que te atrae, entre comillas, por ser la ciudad donde se realizó la independencia de México, donde se hizo el plan, pero no hay grandes atractivos fuera de eso. En cambio, hay gente que dice, pues voy a comprar cosas a la Ciudad de México. Y sí, si pasan, por ejemplo, a tiendas de anime, igual, les queda realmente cerca porque es gente que está acostumbrada a andar en carro. Entonces la Ciudad de México no les queda tan lejos. Y de hecho sí, las tiendas de anime también son bastante atractivas.
Tepito. Tepito también, ¿no? Pero bueno, es una zona también más... Generalmente lo que pasa con Tepito es que ahí va gente para revender productos. Las tiendas de anime, de hecho, les iba a comentar algo. Pues es que fíjense, en las tiendas de anime venden cosas que no venden en otros lugares. Simplemente en la Friki Plaza, ¿cuántos productos te venden que no consigues en ninguna otra parte de la ciudad? Entonces, y menos en otros estados de la República. Entonces, sí son cosas que realmente llaman la atención. Muy bien, gracias por animarse a participar. Me gusta o trato de hacer la clase un poquito más fluida. Bueno, vamos a continuar. Dejen ver qué hora es. Ya son las 5. Bueno, vamos a ponerle un poquito más de rapidez. Igual les estaré preguntando algunas cosillas más adelante. Bueno, el aspecto de la densidad de población, vamos a terminar de ya aterrizarlo para que lo anoten con una definición más académica, no tan ambigua. Se los voy a leer. ¿Cómo es la población en el lugar donde vives? ¿Cómo se distribuyen las casas? ¿Se encuentran cercanas o alejadas? Bueno, la distribución de población de un país no es igual en todas las áreas. En algunas se concentra mucha población, mucha gente, como en las capitales de los estados, zonas industriales o portuarias. Portuarias que quiere decir las zonas donde desembarcan barcos o llegan, o incluso aviones. Y otras donde está más dispersa, como las regiones montañosas o en climas más extremos. Para saber qué tan concentradas o dispersas se encuentra la población, se busca la relación que hay entre cantidad de habitantes de un lugar y la extensión del espacio en el que habita. El resultado se expresa en kilómetros cuadrados. A esta relación se le llama densidad de población o población relativa. Ojo aquí lo que les decía. Un sinónimo de población relativa, de densidad de población, para que lo anoten porque así puede venir en su examen, es población relativa. ¿Qué es la población relativa? Pues es la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Esa es la población relativa. Contrario a la población relativa sería la población absoluta. ¿Qué es la población absoluta? Pues es la población total que vive en un territorio específico. Ajá. Ojo, entonces son dos conceptos que tienen que tener claros para su examen. Población relativa, que son habitantes por kilómetro cuadrado, y población absoluta, que son la cantidad de habitantes de un territorio específico. Llámese población absoluta, puede ser la población absoluta de la Ciudad de México, o bien la población absoluta de México en general. Va variando. Y bueno, lo que aquí les decía, ¿no? Entonces ya queda claro estos dos conceptos básicos, relativa y absoluta, y este otro aspecto de cómo la población no se distribuye igual en todo el territorio nacional. Simplemente pasen o visiten la Sierra Madre Occidental. Para empezar, no hay acceso a internet. Muchas veces ni siquiera hay acceso a energía eléctrica. La población es mínima, la población, pues, no sé, hay una casita aquí y ya no te encuentras con otra casa hasta, no sé, 2, 3 kilómetros. La gente suele caminar. O simplemente la travesía que hacen para ir a la escuela. La gente muchas veces tiene que pasar un río para poder llegar a la escuela que se encuentra a 10 kilómetros de allí. En cambio, en la Ciudad de México, no. En la Ciudad de México, ¿cuántas veces hasta tienen para escoger en las escuelas? Dicen, no me gusta esta escuela de aquí, me voy a esta que está más adelantito. O luego dicen, ay, no, esa escuela me queda muy lejos y se encuentra a 10 calles, ¿no? Mejor me voy a la escuela que queda aquí enfrente de mi casa. Para que vean cómo es bastante contrastante la situación en nuestro México. Bueno, aquí, entonces ojo aquí, vamos a continuar entonces. Ya saben, cualquier duda me dicen y lo vuelvo a explicar. Justamente les dejo aquí este mapa con la densidad de población. Lo que ya les decía, ¿no? El norte en general muy despoblado,
todos estos estados del norte muy despoblados. La población se encuentra un poco más en la zona centro, en la zona del altiplano central, como vimos en la clase de geografía física, el altiplano central que abarca esta zona de aquí, la también conocida como la zona del Bajío. Repito, conocida como la zona del Bajío. Tenemos una sobrepoblación en Ciudad de México, pero también en los estados cercanos. Tenemos aquí, por ejemplo, el Estado de México. ¿Cuánta gente viene del Estado de México a la ciudad? Incluso puede ser que ustedes sean o tengan conocidos que vienen del Estado de México. El Estado de México, permítanme, no encuentro mi puntero. Aquí está. Este es el Estado de México, el que está alrededor de la Ciudad de México. Luego tenemos este estado aquí abajo, este mini estado, es Morelos, el estado de Morelos. Incluso si se llegan a ir de vacaciones, sabrán que, por ejemplo, Cuernavaca se encuentra muy cerquita de la Ciudad de México. Y bueno, aquí tenemos los demás estados de la República que están sobrepoblados. Luego tenemos una tasa media de sobrepoblación, o mejor dicho, de población, que son estos de aquí. Ajá. Veracruz, por ejemplo. Este es Guerrero, este de aquí es Guerrero, igual bastante, un poco poblado. Colima que se encuentra aquí, está en población alta, es un estado de extensión pequeña, muy poblado. Y bueno, de ahí en fuera tenemos algunos estados sobrepoblados o con mucha población, que es Yucatán, Chiapas, Baja California Norte, que de hecho Baja California Norte es de los estados del norte más poblados, por lo mismo de que tiene mucho atractivo turístico. De hecho está convirtiéndose en una gran ciudad. Igual Sinaloa que se encuentra aquí, este de aquí, es Sinaloa, tiene bastante población, si lo comparamos con el resto del país. Nuevo León que está en proceso de convertirse en una gran monópolis, en una gran megalópolis, porque aquí se encuentran Monterrey, que es una de las principales ciudades del país. Y bueno, así, podríamos ir viendo estado por estado. Guadalajara, aquí es, este estado de aquí es Jalisco, y la capital de Jalisco es Guadalajara. Entonces, igual, bastante poblado. Muy bien. Y justamente aquí se indica con rojo la población alta, con naranja la población media y con amarillo la población baja. Muy bien. Todo esto lo estoy sacando de la página de INEGI, que tiene material bastante interesante, por si le quieren echar un ojo. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya vamos a pasar a otros aspectos de población, que importante entender esos conceptos. La esperanza de vida. ¿Qué es la esperanza de vida? La esperanza de vida es la cantidad de años promedios que vive la población o vive un habitante en un país. ¿Cómo se calcula? Pues bueno, aquí dice, para calcular este dato se utiliza la esperanza de vida. Y bueno, la esperanza de vida se refiere al número de años promedio, es decir, no quiere decir que forzosamente todos van a vivir esa cantidad de años. Habrá quienes vivan menos, habrá quienes vivan más. ¿Qué vive una persona? Pues a partir de que nace, ¿no? Una esperanza de vida alta indica un mejor desarrollo económico y social de la población. Es decir, ¿por qué en los países desarrollados la gente vive más? Porque nos indica que su calidad de vida es buena y aparte de esto, los sistemas de salud son muy buenos o son eficientes. Y bueno, el hecho de que un país, sus habitantes no vivan tantos, pues te habla de un sistema de salud ineficiente y al mismo tiempo te habla de unos hábitos alimenticios inadecuados. En el caso de México, la esperanza de vida en 1930, repito, en 1930, la gente vivía 34 años. Súper poquito, ¿no creen? Tiempo después, en los años 70,
la esperanza de vida aumentó a 61 años de edad. Y bueno, ya en el año 2010, en el año 2000, aumentó a 74 años. Y actualmente, pues la esperanza de vida en la ciudad, bueno, en México en general, es de 75 años. Es decir, según datos del INEGI, la población en México, los mexicanos, vivimos un promedio de 75 años actualmente. ¿Por qué? Porque ha mejorado la salud, el sistema de salubridad, a pesar de que en México tenemos un sistema de salud pésimo, ha mejorado bastante, se ha llegado a otros sectores de población, también se han implementado campañas para mejorar hábitos alimenticios. Bueno, ahí sí no han funcionado mucho que digamos, pero poco a poco va surtiendo efecto. Ajá. Entonces, eso es respecto a la esperanza de vida. Ahora a ver, vamos a ver qué. Yo les pregunto, ¿por qué creen que los mexicanos no llegamos a una esperanza de vida de 80 o 90 años? ¿Qué trabas tenemos? ¿Qué nos impide? Por, Ajá, siento que por nuestra forma de alimentarnos muy o bien. por ciertos trabajos que hacemos también o ciertas costumbres, como por ejemplo los mexicanos, no sé por qué la mayoría cuando lavan los trastes le echan cloro al jabón. Entonces se contaminan los trastes y el cloro se supone que no se debe de combinar con otra cosa porque nos podría hacer daño. También la comida, ¿por qué? Porque pues México es creo que el primero en obesidad. Entonces eso también es un problema porque pues, te puede ocasionar diabetes y problemas al corazón y pues cosas así. Y pues yo creo que por eso no vivimos tanto. Muy bien, excelente. Acabas de mencionar aspectos muy importantes. Número uno, el aspecto de la alimentación. Sí, en México los mexicanos generalmente comemos muy mal. No se diga de las frituras que se comen y aparte de eso solemos ponerle a todo picante o bien ocupar mucha grasa para cocinar, sin mencionar el aspecto económico. En México, la mayor parte de la población, pregúntenle a sus padres y a sus familiares, la mayor parte de la población tiene que trabajar básicamente todo el día para medio vivir, porque con lo que se gana no alcanza. Entonces tienes que doblar turno, tienes que triplicar turno y llega el momento en el que dices, ¿a qué hora como, no? O sea, para empezar son jornadas larguísimas y aparte no tienes momento para comer. ¿Y qué comes? Pues lo que tienes al alcance, ¿no? Que las garnachas, que las hamburguesas, entre otras cosas, ¿no? Entonces todo esto también reduce la esperanza de vida por lo que comes, por lo que no comes y por los excesos que llegas a cometer. Sí, México tiene el segundo lugar en obesidad a nivel mundial y el número uno en obesidad a nivel adolescentes, es decir, población menor de edad. Ahí sí somos primer lugar. Por algo también el COVID nos ha afectado tanto, porque la mayor parte de la población tiene sobrepeso u obesidad. ¿Qué otra cosa? Muy bien, eso sí, son factores muy importantes que intervienen. Y bueno, también los aspectos o los hábitos que solemos tener. Sí, el cloro, bueno, no se debe revolver, que luego también luego hasta en YouTube encontramos tutoriales, ¿no? De que dicen revuelve tal cosa con tal cosa para quitarle el sarro o quitarle la mugre a tus trastes, ¿no? Y hacen unas pócimas increíbles que, bueno, si no los usas como debe de ser, incluso tú mismo te puedes intoxicar. Son factores que también intervienen en este aspecto. Nunca le hagan caso a sus tutoriales, por favor. Incluso hasta pueden explotar si mencionan si mezclan tantos productos. Entonces no lo hagan, no le hagan caso a todos los tutoriales que encuentren en YouTube, por favor. Bueno, otro aspecto, justamente derivado de esto. ¿Quién vive más, los hombres o las mujeres en México? Bueno, en México las mujeres viven más en promedio de años. En los años 30, la esperanza de vida del sexo femenino era de 35 y en el caso masculino de 33. En el año 2010, de 77 años para mujeres y 71 para hombres. Y bueno, en el 2019, en lo más reciente, las mujeres viven 78 años en promedio, mientras que los hombres viven 72.
les repito, ¿no? Son estadísticas promedio, que en México tenemos otros casos muy complicados, como lo es el caso de los casos muy lamentables, ¿no? De feminicidios, que hoy en día están a la orden del día. ¿Cuántos casos nos aterrorizan día a día de feminicidios? Y otros aspectos, ¿no? Que vale la pena considerar para replantear estas estadísticas. Y bueno, también el caso de los hombres, que no sé si han visto ya, cambiando un poquito el enfoque. ¿Cuántas veces incluso encuentran en YouTube o en Facebook o en otras redes sociales memes, ¿no? De por qué los hombres viven menos que las mujeres, ¿no? Y ponen a los hombres haciendo un montón de estupideces, de quererse subir a un poste de luz, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, en general, digo en general, los hombres suelen hacer más trabajos de desgaste físico, ya sea por ejemplo trabajar en una obra como albañil, trabajar como electricista, trabajar ese tipo, o incluso anteriormente ir a la guerra, que generalmente quienes iban a la guerra eran hombres, ¿no? Entonces son aspectos que también reducen la esperanza de vida en los hombres, porque tienes un accidente y no sea la de malas te mueres, o si trabajas también como policía, ¿no? Por ejemplo, obviamente estás propenso a perder la vida, o estás en el trabajo, llegan, te asaltan, te matan, ¿no? O sea, son un sinfín de factores que se deben considerar para calcular la esperanza de vida en cada país y también por género. Entonces, bueno, ya resumiendo lo que aquí les decía, tenemos que en México la esperanza de vida es de 75 años, y si lo desglosamos por no, perdón, por sexo, no es lo mismo sexo que género, ya lo habrán visto, lo verán después. Si lo manejamos por sexo, esperanza de vida de 78 años para mujeres y 72 para los hombres. Ya saben, cualquier cosa me van diciendo, cualquier cosa incluso que no concuerden, me dicen y lo checamos ahorita. Vamos a continuar. Y bueno, otras tasas muy importantes, la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad y mortandad. ¿Qué es la tasa de mortandad o de mortalidad? Se genera por el número de fallecimientos de población en un periodo de tiempo. Generalmente también se hace por año. Es decir, cuántos habitantes mueren por año en una entidad específica. Y lo contrario a esto, la tasa de natalidad es la cantidad de nacimientos de una localidad, es decir, ya sea un municipio, una alcaldía, un estado, un país completo. Es decir, la cantidad de nacimientos que ocurren en un año. Ajá, esa es la tasa de natalidad versus tasa de mortalidad. Ahora vamos con la siguiente, la tasa de fecundidad. Ojo, muchas veces se confunde la tasa de natalidad con la tasa de fecundidad. Vamos a ver qué lo hace diferente. La tasa de fecundidad en demografía, una medida para fecundación o la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un cierto periodo de tiempo y la cantidad de población en edad fértil en el mismo periodo. ¿Cómo lo explicamos esto? Bueno, dice, nacimientos ocurridos en un periodo de tiempo. Ajá, es decir, vamos a suponer Ciudad de México, bueno, no es demasiado. Alcaldía Venustiano Carranza. Hubo 50 nacimientos. Ajá. Ahí hay que ver qué cantidad de población es fértil para tener hijos. Es decir, el hecho de que haya, no sé, 1000 habitantes en Venustiano Carranza, no quiere decir que esas 1000 personas pueden tener hijos o están en edad reproductiva. De esos vamos a suponer que 200 son jóvenes, es decir, están en etapa reproductiva. Entonces lo que se hace es una relación entre el número de nacimientos y una relación con el número de personas que pueden tener hijos. Esa es la tasa de fecundidad. Una relación entre estos dos aspectos. Población que puede tener hijos y número de nacimientos en un periodo determinado. Entonces, para que consideremos todo este tipo de elementos.
Si no les quedó claro fecundidad, me dicen, lo vuelvo a explicar, ocupo otros términos. Entonces tenemos esas tres: natalidad, mortandad y tasa de fecundidad. Muy importante que tengan claro los tres, porque suelen ser preguntas para examen de Comipems. Muy bien, vamos a continuar, ya casi acabamos. Ven que al principio de la clase les hablé de la llamada teoría de Malthus o Malthus, va variando. Bueno, a este individuo llamado Thomas Malthus se le considera el padre de la demografía, es decir, el padre del estudio del crecimiento de la población. Entonces, si en su examen les preguntan, ¿es considerado el padre de la demografía? Y les ponen inciso A, Darwin, inciso B, Newton, inciso C, Malthus, Thomas Malthus, es la respuesta correcta. Ajá. Él fue economista y su principal aporte a la humanidad fue el ensayo sobre el principio de la población. Es decir, ahorita vamos a revisarlo, pero su principal aporte fue indicar que hay mucha población, o mejor dicho, la población tiende mucho a crecer y los recursos económicos no crecen a la misma par, a tal grado de que en algún momento la población mundial será muy grande y la cantidad de recursos será muy limitada. Eso es lo que en términos muy generales nos dice Malthus en su ensayo sobre el principio de la población. Entonces, básicamente lo que él nos está diciendo es que en determinado momento de tiempo, los recursos económicos que existen no van a ser suficientes para la población mundial. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es racionalizarlos o administrarlos adecuadamente. Y justamente esta gráfica nos muestra lo que nos dice Malthus. Vamos a tener cómo va a haber un crecimiento tanto de población, como también de recursos, y llegará el momento en el que estos van a chocar. Va a crecer, la población sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, mientras que los recursos igual, en un primer momento van creciendo, pero ojo aquí, ese es el problema. Aquí la población creció tanto que los recursos ya no van a ser suficientes y se produce el fenómeno de escasez. Ya no se van a dar abasto para alimentar a tanta población. Por lo tanto, es importante administrar los recursos y de aquí sale un término muy importante. Yo no lo puse en las diapositivas, pero les recomiendo que lo anoten porque es una palabra clave. Incluso a lo mejor lo han visto en clases de biología, que es el aspecto de el llamado, permítanme, el llamado desarrollo sustentable o sostenible. Ajá. De aquí se deriva también ese término, porque se dice que es importante que administremos todos los recursos porque en algún momento no nos vamos a dar abasto. No sé si, por ejemplo, han escuchado acerca de la escasez de agua que hay en la Ciudad de México, que se deriva mucho al aspecto de la población y otras demandas que no se pueden atender actualmente. Entonces, para que vayan tomando nota de todo esto. ¿Alguna pregunta con estos aspectos de población? ¿Alguna duda? Ninguna, todo claro. Vale, muy bien. Ya para terminar, solamente vamos a ver estos aspectos de migración, el fenómeno migratorio, que tiene mucho que ver con el aspecto de geografía poblacional. Hay tres conceptos que no deben de confundir: migración, emigración e inmigración. Repito, inmigración, emigración, migración. Parecen lo mismo, pero no lo son. Vamos a definir primero migración. La migración es el movimiento de la población dejando su lugar de residencia para establecerse en otro país o en otra región. Punto. Eso es la migración. Es el movimiento de la población de su lugar de residencia a otro
para establecerse en otro país o en otra región. Eso es la migración. Ajá. Desplazamiento de la población de un lugar a otro en búsqueda de mejores oportunidades de vida para él y su familia. Ojo, aquí creo que esta definición pues de momento queda clara, no es tan ambigua. Se puede confundir con la otra que viene, emigración. ¿Qué es un emigrante? Un emigrante es el individuo que deja su lugar de origen para buscar una mejor oportunidad de vida. Ese es un emigrante. Es decir, la emigración significa dejar tu lugar de origen. Solo eso, dejar tu lugar de origen. No es como migración, que es un fenómeno de dejar un lugar de origen para llegar a otro. Aquí la emigración es únicamente dejar tu lugar de origen. Ajá. Y un ejemplo de países emigrantes. México es un caso de país de emigrantes. ¿Por qué? Porque su O población, sea, ajá, migración sería como que alguien ya sabe a qué país va a viajar y emigración es como de no le importa qué lugar vaya a ir, solo que encuentre un mejor empleo ok, más o menos, o algo así. no, sí, 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 más o menos, haz de cuenta, la migración es el círculo completo, dejar tu lugar de origen y tener un lugar de destino. Esa es la migración en general. Ahora, la emigración es únicamente el hecho de salir de tu país. Ajá. Es, por así decirlo, la emigración únicamente implica salir de tu país. Ajá, emigrar, dejar tu lugar de origen. Es como hacer un medio círculo, básicamente. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? ¿Seguras, seguras? Más Sí. que segura. Ok. Ahora, vamos a decir que es como un medio círculo, la inmigración. Y ese medio círculo se completa con la inmigración. Ahorita vamos a ver. Les digo, un país de emigrantes es México, porque la gente de México deja su país de origen para irse. Ajá. Ahora, un país de inmigrantes o el aspecto de inmigrar. Inmigrar es cuando la población de un país llega a otro lugar, llámese otra región o llámese otro país. Es decir, es el movimiento de la población que consiste en, aquí ya no es salida, aquí es llegada. Consiste en la llegada de personas de un país o de una región diferente de su lugar de origen. En ese sentido, un inmigrante es el individuo que llegó para establecerse dentro de un nuevo territorio. ¿Por qué? Porque aquí encontró mejores condiciones para desempeñarse. Y bueno, un ejemplo de personas inmigrantes es Estados Unidos y Canadá. Ajá. Entonces, volvemos a lo mismo. Emigrar, salir de tu país de origen. Inmigrar, llegar a un país de origen. El conjunto de los dos, ajá, lugar de salida, lugar de llegada, se le conoce como migración. No sé si con esto les queda más claro. Yo, Ajá. No, no escuché bien lo que me dijeron, como que se cortó. claro. Ah, ok. Muy bien. Este, para que eviten complicaciones, para que no se confundan, emigrar, el aspecto de, bueno, la letra E hace alusión a salir, es el aspecto de salir. Emigrar es alejarse y demás. Inmigrar, como lo dicen las letras IN, es como punto de llegada. Ajá. Emigrar, salir, inmigrar, llegar, para que no se confundan tanto con los términos. Es muy importante porque luego sí se confunden al momento de responder esto en el examen. Entonces sí entiendan la diferencia entre uno y otro, por favor. Muy bien. Ya sí queda claro la diferencia entre migración, emigración e inmigración. Vamos a pasar a lo siguiente. Al menos de que quieran decir algo, ya saben, pueden abrir su micrófono. Ahora, el aspecto de la migración
hay dos tipos diferentes: la migración interna y la migración externa. Vamos a entender la migración interna como desplazarse dentro del mismo país donde vives, pero a otra ciudad o a otra región en específico. De hecho, generalmente se migra del campo a las ciudades, pero no siempre es así. Muchas veces es al revés. Maestro, Ajá. perdón por interrumpirlo, pero ¿me puede luego mandar la grabación? Es que ahorita ando haciendo muchas cosas y no ando prestando totalmente atención. Sí, claro. De hecho, ya saben que la subo al Classroom. Creo que se me olvidó subir las dos anteriores, pero sí, ahorita, en un rato las subo. También voy a subir las diapositivas. Ok. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, bueno, les decía que generalmente la migración es del campo a las ciudades. Sin embargo, hay veces en las que ocurre al revés. La gente estudia, trabaja en la Ciudad de México un tiempo y después se va al campo en búsqueda de poner un negocio o comprar tierras o lo que sea para vivir en el campo. Se les ofrece una mejor oportunidad en el campo y se van para allá. Es relativo, ¿no? Pero realmente, bueno, en general, por eso les puse aquí, generalmente la migración sí es del campo a la ciudad, porque se suele ir en búsqueda de un mejor trabajo. Y bueno, la migración externa, esta sí es dejar tu país de origen para irte a otro país, a residir allá. Por eso es externa, porque sales de tu país de origen. Y de aquí también se desprende otro término, el término de las remesas. ¿Qué son las remesas? Pues son las ganancias de los emigrantes que van a enviar a su país de origen. Es decir, estos emigrantes, estas personas que dejaron su país de origen, envían dinero periódicamente de regreso a México o al país en el que vivan para mantener a sus respectivas familias. Esa es una remesa. Los ingresos económicos del emigrante a su, a sus, a su población. ¿Qué ventajas tiene las remesas? Pues aumentan los ingresos de divisas, es decir, aumentan los recursos económicos al interior del país. Y aparte de eso, pues producen una reducción de la pobreza. ¿Por qué? Porque pues la gente a la que le envían dinero, pues ya tiene más recursos para salir adelante, ya tienen cómo solventar sus gastos. Aparte, no sé si sepan, si tengan familia, pero la diferencia entre un sueldo en Estados Unidos y un sueldo en México es abismal. Entonces, pues sí, marca una gran diferencia. Y bueno, el otro aspecto, las desventajas de las remesas. Generalmente el hecho de que recibas remesas aquí en México o en cualquier país de emigrantes desestimula el interés o el deseo de trabajar. Es decir, haz de cuenta, una familia vive porque la sostiene su familiar que vive en Estados Unidos. Recibe todo su dinero pues periódicamente y dicen, ¿para qué trabajo? No, no necesito trabajar, ¿no? Me mantengo sin problemas con lo que me envía mi pareja periódicamente. Ese es un problema, ¿por qué? Obviamente para las personas no es problema, ¿no? Porque ellos siguen teniendo sus ingresos. Pero sí es un problema en México porque se tiene menos población económicamente activa. Y no sé si lo sepan, pero cuando la gente trabaja, el gobierno le quita un porcentaje de su salario como impuesto. Es decir, si alguien no trabaja, no paga impuestos y por lo tanto eso genera pérdidas económicas para el gobierno mexicano. En ese sentido, la remesa, pues sí, sería un problema, ¿no? Porque hace que generalmente la gente ya no quiere trabajar, porque vive con lo que le envían de Estados Unidos. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra desventaja tiene? Genera un aumento de la dependencia económica. Llega el momento en el que tú dependes al 100% de tu pareja que te envía dinero de Estados Unidos, a tal grado de que si en algún momento a él lo deportan o lo meten a la cárcel por X o Y razón, tú ya no tienes forma de solventar
tus gastos y pues estabas en una situación de completa dependencia. Cualquier dependencia es mala, no solamente en cuestión económica, cualquier dependencia es negativa. Dependencia a las drogas, al alcohol, dependencia a cualquier cosa, a la pareja, o sea, te generan problemas a largo plazo. Entonces, pues lo mismo ocurre aquí. Una dependencia económica va a pasar a perjudicar por completo a la familia. Ajá. Y bueno, ya para terminar, los principales flujos migratorios. Tenemos 4 tipos diferentes de flujos migratorios. Así se les clasifica según las personas que estudian relaciones internacionales. El primero, la migración, el flujo migratorio norte-norte. De hecho, ni siquiera tiene que ver con la ubicación geográfica, ¿eh? Realmente son nombres que ya se dieron así, porque sí, nada más. El norte siempre se va a asociar con riqueza y con países prósperos. El principio del norte-norte es entre países, es una migración entre países ricos. Es decir, tú, un empresario de Alemania, te vas, como en el ejemplo de aquí, de Alemania a Estados Unidos. Los dos son migrantes de países ricos y generalmente viajan por negocios. Entonces, ese es un flujo migratorio entre países ricos, de norte a norte. Ajá. Luego tenemos el segundo tipo de flujos, de sur a sur. Generalmente se asocia al sur con pobreza. Por eso es este flujo así. De sur a sur, pues quiere decir de país pobre, vas a emigrar a un país pobre. Ajá. De hecho, el flujo sur a sur es el más común en la actualidad, ¿eh? Está tomando mucha fuerza. Se va de un país pobre a un país pobre. El ejemplo de Afganistán a Pakistán. ¿Por qué se dan esos flujos? Porque dices, bueno, estoy mal en mi país, pero a lo mejor si me voy a este otro país, consigo una oportunidad de trabajo. A lo mejor allá no estoy tan mal como lo estoy en mi país. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, migrar de Centroamérica, de algún país de Centroamérica, a México. Los dos son países pobres realmente. Sin embargo, el centroamericano muchas veces cree que en México va a encontrar trabajo. Ese es un ejemplo de migración sur a sur, de un país pobre a un país pobre. Luego tenemos el tercer flujo, que hoy en día, hasta la fecha es el más conocido, el de sur a norte, cuando se migra de un país pobre a un país rico. El típico ejemplo, ¿no? De México a Estados Unidos. Ajá. Igual, de Centroamérica a Estados Unidos. Esa es la migración sur a norte, que es la más conocida, la más popular. Si les preguntan en su examen, la migración de México a Estados Unidos es un ejemplo de, y pues ya tú explicas, ¿no? Sur a norte. Esa sería la respuesta correcta, porque es de un país pobre a un país rico. Y luego el cuarto tipo de flujo migratorio, de norte a sur, que es de un país rico a un país pobre. ¿Por qué creen ustedes que una persona migraría de un país rico a un país pobre? ¿Qué se les ocurre? No es algo descabellado, ¿eh? Tiene una razón del por qué. ¿Por qué se lo imaginan? Piénsenle un poquito. ¿Por qué creen que una persona rica iría a un país pobre? Porque tiene el dinero suficiente para levantar puestos y muchas cosas que después va a usar de negocio. Excelente. Muy bien. La primera razón es esa, porque la gente de un país rico llega a un país pobre para poner sus negocios. Llega un norteamericano a México y trae Coca-Cola, trae a la Coca-Cola y les va a pagar poquito, les paga un sueldo miserable. Y con eso, él sigue generando recursos económicos. Por eso es muy común que gente de países ricos venga a países pobres para hacer un buen negocio, porque puede explotar la mano de obra de países pobres a un precio muy bajo. Esa es la principal razón. Hay otra razón más.
¿Cuál creen que es la otra razón? Piénsenle un poquito más. ¿Qué otra razón encuentran? Ok. La otra razón por la cual la gente migra de un país rico a un pobre es para retirarse. Una vez que trabajaron 10, 20 años en su país, toman la decisión de retirarse de trabajar, ya no quieren saber nada de trabajar, quieren darle un giro a su vida. Se retiran, renuncian a su empresa en Estados Unidos o en Canadá o en Europa y se van a vivir a un país pobre porque la vida es más barata, porque ahí pueden poner un negocio familiar, tienen a gente trabajando para ellos y pues ya viven ahí el resto de sus días, ya una vez que son adultos mayores. De hecho es muy común, se van a encontrar por ejemplo en colonias aquí en Ciudad de México como en la Roma, Polanco, La Condesa, gran parte de la alcaldía Benito Juárez, la mayor parte de la gente son adultos mayores, generalmente extranjeros, que vienen aquí a México a vivir sus últimos días, ya porque viven, dicen, es barato México, tengo algunas cosas al alcance de mi mano. O sea, realmente una de las razones por la cual la gente migra de norte a sur es por eso, para poderse retirar y en un país donde las cosas son mucho más baratas que en donde vivían. Esa es la segunda razón. Muy bien. Y pues ya para terminar, les dejo aquí este mapa de los principales flujos migratorios para que lo puedan consultar ya que suba las diapositivas. Flujos migratorios, pues el clásico, ¿no? De México a Estados Unidos, de Centroamérica a Estados Unidos, que es este de aquí, del Caribe, de las islas del Caribe a Estados Unidos, principalmente a Florida. De hecho, si les preguntan cuál es el flujo migratorio del Caribe, pues ustedes deben de responder, ese flujo migratorio es Estados Unidos. Y si viene más específico, ¿a qué parte de Estados Unidos? Ah, pues a la Florida, a la región de la Florida, que es esta de aquí. Ajá. Otro flujo migratorio muy común es de algunos países de Sudamérica a Argentina. De hecho, Argentina es bastante atractivo para mucha gente, ¿eh? Este sería un ejemplo de migración sur a sur. Como países de Sudamérica migran a Argentina. Argentina llama mucho la atención para hacer negocios y demás. Y bueno, otros flujos migratorios, sur a sur, por ejemplo, es este de aquí, de África a Oceanía. En general, no, este es sur-norte, repito, sur-norte, porque vas de África a Australia. Australia es un país de primer mundo, de hecho. También tenemos otros flujos migratorios, como lo son de Asia, de todos los países de Asia, a Europa. Europa es un principal centro. También hay de Medio Oriente. Esto que ven aquí, esta parte de aquí, es lo que comúnmente se conoce como Medio Oriente u Oriente Medio. Aquí están los llamados países árabes, por ejemplo. Y hay mucha migración de aquí a Europa. Ajá. Esos son los principales flujos, ya lo verán ahora que les mande las diapositivas. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Ninguna, profe. Ninguna. Muy bien.